Contento de estar aquí, muy emocionado de acompañar a Juan Manuel en la reedición de lo que para mí significa ya un clásico de la crónica, no solamente en el Perú, sino también en la región, ¿no? Hace unos días estuvimos con Alberto Salcedo Ramos en Bogotá, y bueno, cuando te fuiste estábamos hablando más de ti, pero también estábamos hablando del maravilloso libro que escribiste. Juan Manuel no solamente es, pues, como ustedes saben, un estupendo escritor, un estupendo cronista, no solamente es autor de una novela extraordinaria también, Nuevos juguetes de la Guerra Fría, de un libro de cuentos que sacó hace relativamente poco, No somos cazafantasmas. No solamente es columnista, ¿verdad?, de Gildemann en sus 13, no solamente es profesor también, ¿verdad?, en la Católica, ¿verdad?, en la Universidad Católica. No solamente es eso, sino que además también es el autor de las crónicas que yo comencé a leer cuando yo era un adolescente, cuando yo era un estudiante en San Marcos, ¿no? Yo le contaba a Juan Manuel un poco como broma, como en serio, que me fui este fin de semana a buscar la fotocopia de este libro, ¿no? Porque en ese momento yo tenía, pues, no sé, 19 años por ahí, ¿no? Estaba a punto de terminar la universidad, era mucho más misio que ahora, y la única manera en la que yo podía leer las crónicas o los libros de crónicas que salían en ese momento era fotocopiando los libros de los amigos que sí tenían dinero para comprar los libros, ¿no? Habían algunos en San Marcos, ahí en la escuela de comunicación, que tenían dinero, y bueno, yo tenía mi copia, pero no pude encontrarla, no sé dónde está. Me han pasado tantos años, casi 10 años o más. Sin embargo, lo que encontré fue esto. Estas etiquetas negras un poco viejas. Y me acordé de la razón por la cual yo tomé la decisión cuando tenía más o menos 17, 18 años de dedicarme a esto, ¿no? De practicar este género en particular del periodismo, ¿no? De contar historias de la realidad para que la gente pueda pensar, pueda reflexionar, pueda quedar perturbado después, ¿no?, de un texto que le haga ver la realidad de otra manera, ¿no? Una de las razones, o la razón principal por la que yo tomé esa decisión, fue por esta revista, ¿no? Por Etiqueta Negra. Ahí está Julio Villanueva Chance, el creador de esta revista, ¿no? Y yo me acuerdo que una de las primeras ediciones que a mí me prestaban, porque obviamente yo no tenía dinero para comprar, porque en ese momento había que el precio 18 soles, era bastante plata para mí. Y me acuerdo que me las compraba en Quilca, una cosa así, 5 soles. Pero me acuerdo que una de las primeras ediciones que un amigo me prestó fue esta, la de No toques su televisor, ¿no? Es una edición sobre la televisión, ¿no? Y todo, digamos, la subcultura que hay alrededor de la televisión. Estamos hablando de una edición del año, a ver, vamos a mirar acá rápidamente, si no me equivoco es del año 2004. Claro, septiembre del 2004, yo tenía 17 años, más o menos, ¿no? Entonces, me prestaron esta revista y fue la primera vez que te leí, Juanma, ¿no? Y en esta revista aparece el perfil de Laura Bozzo, que es el perfil que abre, ¿verdad? Ahí lo voy a mostrar. Ahí está. Laura Bozzo, rejuvenecida por el arte de la fotografía y el Photoshop. Y me acuerdo, pues, que yo leí esa crónica, ya había leído Etiqueta Negra, otras historias, pero fue la primera vez que leí a Juanma, y en verdad, la voy a leer un pedacito, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio. El primer párrafo, las primeras líneas, ¿no? Dice, obviamente entiendo, pues, que es una edición, y probablemente le haya cambiado unas palabritas, pero esta es la esencia, ¿no? Dice sobre Laura Bozzo, ¿no? En ese momento, pues, Laura estaba
presa con arresto domiciliario, estaba en los estudios de televisión, ¿no? Era una figura pues sobre la cual se habría escrito mucho, sobre la cual se decía mucho, se contaba mucho, ¿no? Gente que la ama y la odia, ¿no? En Latinoamérica en general. Y dice: detrás de la puerta cerrada está Laura Bozzo, la animadora de los reality shows más brutales de América Latina, la culpable de que en otras latitudes crean que los peruanos no tenemos dientes, la abogada de los pobres, la única estrella de televisión del mundo presa en su propio estudio de TV. Tiene un vestido de noche color rosa, las piernas descubiertas y zapatos dorados que brillan y se adhieren al piso con suave contundencia. Sonríe a la cámara en cuclillas. Más tarde, cuando ella observe la fotografía en una pantalla, dirá que se ve muy puta y descartará la toma. Esa no es mi imagen, pero ahora es pura felicidad. Tiene un reloj de oro que resplandece por efecto de los reflectores. No se sabe si el reloj da la hora correcta, pero visto de lejos es un bonito símbolo del tiempo, aunque también podría leerse como un recordatorio de que la estrella de televisión lleva 2 años encerrada y por lo tanto la manecilla larga ha dado unas 17.500 vueltas desde que la detuvieron. Laura Bozzo siempre ha vivido en una burbuja que otros vigilan, pero el encierro físico pertenece a una dimensión para la que nadie está preparado. He llegado a verlo a su estudio de grabación, donde vive un arresto domiciliario, esa suerte de cárcel desde donde su reality show es transmitido a más de 15 países vía Telemundo, la cadena de habla hispana más importante de Estados Unidos. Está encerrada aquí, acusada de recibir $3 millones del corrupto ex asesor de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos, a cambio de apoyar la campaña presidencial de Alberto Fujimori. Un fiscal pidió 7 años de prisión efectiva para ella, y mientras dure el proceso, la Bozzo debe permanecer encerrada, y aquí estamos, en la sala principal de su cárcel hogar, ¿no? Y más abajo, ¿no?, sobre el final de este capítulo, Juanma dice o escribe: cuando la detuvieron en julio del 2002 y empezó el arresto domiciliario, ella mandó poner un colchón en el piso para dormir. Creía que la orden judicial iba a ser temporal. Al cabo de 8 meses, su novio la convenció de traer una cama. Cuando llegó a entrevistarla, ha pasado ya más de 700 noches aquí. A veces dice tener pesadillas con los casos de su programa, también suele soñar con el mar, ¿no? Era como resumido un poquito esos extractos, pero cuando yo leí esto dije, ¿quién rayos ha escrito esto, no? Digo, ¿y cómo hace uno para conocerlo, no? Y en verdad para mí es un gran gusto presentar este libro, que ahora puede estar, ya la gente no va a tener necesidad de sacarle fotocopia y vamos a poder tenerlo. Y digamos, yo quería empezar, Juan Manuel, porque me gustaría que esto sea más una conversación, más que yo hablar de tu libro. Han pasado 12 años de este libro, de la primera edición de este libro. Claramente hemos envejecido, ¿no? Claramente, pero yo siento al leer, o he sentido al leer esta edición, que estos textos no han envejecido, en todo caso han envejecido bien, ¿no? Y yo quería preguntarte qué sensación te genera eso, ¿no? ¿Por qué tomar la decisión de relanzar este libro? ¿Sientes tú un poco esta impresión que yo tengo de que han envejecido bien? ¿Sientes que ¿qué es lo que sientes respecto a esto? Buenas noches, gracias por estar acá a todos, gracias a los que han venido, gracias a Víctor de la editorial, a todos los de la editorial, a Gabriel Ruiz Ortega de la Librería Sur. Es interesante porque sí, efectivamente el libro salió hace como 11 años y medio, pero ahí hay crónicas de hace 15 años, ¿no? 16 años probablemente, 15 años. Y claro, me ha tocado volver a leerlas,
ha sido muy interesante volver a leerlas porque no... en algunos casos no los había leído también en mucho tiempo, ¿no? La crónica tiene una, digamos, generalmente uno habla de lo que nos gusta de la crónica, que es su capacidad de perdurar, ¿no? De perdurar gracias a digamos, a los recursos literarios, a la ilusión de verdad que uno construye a través de los recursos de la descripción, de los diálogos, ¿no? Uno suele hablar de eso y sin embargo uno también debe recordar, o a veces tiene que recordar por la fuerza, que la crónica también es periodismo y puede volverse obsoleta muy rápido, ¿no? Es una especie de... a veces eso de que la crónica perdura más, a veces es un deseo más que una descripción, ¿no? Y en ese sentido siempre existe pues la posibilidad de la rápida caducidad, ¿no? Felizmente cuando he leído esas crónicas me he dado cuenta de que no, de que en algunos casos el momento es muy vivo. En el caso de Laura Bozzo, por ejemplo, a mí me parece que el momento es el mejor, es como un momento insólito, lo dice un poco Juan Pablo Meneses, que es este cronista chileno que hace el prólogo. Es un momento especial porque está encerrada justamente, ¿no? Entonces, yo, digamos, durante mucho tiempo como cronista, escribí varios pasajes, escribí mis crónicas desde el tiempo presente, ¿no? Digamos, eso no es un requisito ni tiene por qué ser así. Pero el tiempo presente es el que, digamos, es aquel en el que uno dice, veo tal cosa, ¿no? Laura Bozzo está sentada, ¿no? Digamos, un tiempo presente, o sea, digamos, el tiempo en el que cuentas es el mismo que el tiempo en que alguien está leyendo, ¿no? Y claro, en algún momento existe la idea de que el tiempo pasado va a durar más, porque finalmente siempre va a ser pasado y el presente, en cambio, se nos va a alejar, ¿no? Y sin embargo, a mí me gusta digamos, esa permanente puerta a un momento específico que tienen estas crónicas, porque además, digamos, en algunos casos descubrí que son como una fotografía de un instante, ¿no? En un momento en que no había pues Instagram, no había redes sociales, no había casi nada, ¿no? Nos permite una entrada a una intimidad de alguna parte, ¿no? De alguna forma, y lo veo, por ejemplo, en crónicas como la de Genaro Legado Parker, ¿no? Que empieza con esta llegada en el camión de la basura, ¿no? Me parece que hay algo que alguna vez dijo una cronista muy importante que se llama Alma Guillermo Prieto, ¿no? Que seguramente tú conoces, aunque su obra no se ha difundido mucho aquí, pero digamos, los cronistas la conocemos mucho, que es que antes de los 30 hay un acercamiento al reportaje y a la crónica que no se vuelve a tener, entre otras cosas porque la crónica es el arte de la sombra. Ya llega un momento en que tú sabes muchas cosas, pues. Y si bien yo creo que uno no es bueno ser muy ingenuo a la hora de escribir crónicas, sí es bueno tener una cuota de ingenuidad, una cuota de capacidad de asombro, ¿no? Para que todo eso que uno experimenta se sienta de verdad, ¿no? Es bueno, es bueno estar curtido, pero no estar encallecido, ¿no? Y yo veo ese narrador, pues que por ejemplo, bueno, como decía Víctor, a mí me encanta el detalle, es algo que siempre, ¿no? La mirada pequeña, ¿no? Y en algún momento, pues me pegué con con esto que tú también haces, ¿no? Que es cómo abordar lo numérico, ¿no? Y en un momento me di cuenta que la mujer, pues, Laura Bozzo, por ejemplo, ha pasado más de 700 noches en su encierro, ¿no? Entonces eso me parece
tan rico, digamos, que le puede decir algo al lector, entonces lo transmites, ¿no? O las vueltas que ha dado la manecilla del reloj, ¿no? Entonces, a mí digamos, para redondear la pregunta que me has hecho, creo que sí han envejecido bien. Creo que las crónicas, digamos, en algunos casos, como pasa a veces, yo creo que capturaron la esencia de quiénes son estas personas, ¿no? Y yo lo puedo decir porque soy un poco distante, ¿no? O sea, yo no soy este narrador, ¿no? Pero sí, o sea, como que siento que de alguna manera este chibolo observador, fisgón, ¿no? Que se mete y husmea y se va a la casa del magnate ¿no? Hay cosas que solo se hacen una vez, ¿no? O sea, bueno, eso de ir a la casa del magnate a hacerle preguntas incómodas, pues luego piensas, no, este señor es peligroso, puede hacerme daño, ¿no? Pero en ese momento tienes una suerte de inconsciencia que es interesante para la crónica, ¿no? La crónica, yo siempre voy a pensar que la crónica es y tú mucho más debes pensarlo, ¿no? La crónica es el cuento que hace quien retorna del viaje, ¿no? Retorna del viaje y te dice, ¿qué pasó? Siéntate, te voy a contar. Entonces, ese es digamos, el alma de la crónica, pero se combina pues con cosas muy de la novela moderna. En mi caso, digamos, para mí la novela moderna es muy importante en el sentido de mirar, ¿no? Mirar, percibir, sentir, ¿no? Ya a niveles pues obsesivos. Creo que ningún género permite tanto la observación como la crónica, ¿no? Así es, precisamente respecto al tema de la mirada, y bueno, y antes de hablar de eso, a mí me llamaba mucho la atención, digamos, la naturaleza de los personajes y la naturaleza también de tu tipo de indagación que haces, el tipo de reportería que haces, ¿no? Para quienes no han leído el libro, sepan pues que aquí en este libro hay siete perfiles, ¿verdad? Crónicas de personajes, retratos. Entre ellos está pues Genaro Delgado Parker, Cromwell Galvez, que era un cajero de banco que defalcó, digamos, a la institución donde trabajaba para acostarse con vedettes, básicamente. Frida Holler, ¿verdad? La reina experta de las buenas modales. Está Augusto Polo Campos, el compositor de música criolla. Sofía Mulanovich, está Rafael Osterling, está Laura Bozzo, y bueno, y en la edición original estaba Leslie Stewart, que después le voy a preguntar por qué ella no está. Es una pregunta obligatoria. Y me preguntaba sobre el tipo de indagación que hacías, la reportería que hacías, para ir un poco en orden, ¿no? Notaba claramente que hay como una tendencia tuya, y había una tendencia tuya, que creo que es la tendencia del reportero joven, de meterse siempre en problemas al momento de reportear, ¿no? O sea, Genaro Delgado Parques, te subes al camión de la basura para ir allá. Cuando intentas entrevistar por primera vez a Cromwell Galvez, te meten preso, ¿no? Te sometes digamos, a la dictadura de los buenos modales de Frida Holler y que ella te diga cómo comer un plato de chifa, ¿no? Parece banalidad, pero en realidad es como que siento que el narrador de las crónicas se obliga o se obligara o le gustara someterse, digamos, a una situación de conflicto para poder a partir de ahí contar una historia, ¿no? Yo quería preguntarte si eso para ti de algún modo ha sido como una parte de tu método, ¿no? Para acercarte a las historias, para ser provocador o algo así, ¿no? Yo creo que no necesariamente. Yo en algún momento me di cuenta, cuando haces crónicas pasa algo muy curioso. Uno, a diferencia de otros géneros, uno no sabe qué hacer. O sea, digamos, uno no sabe qué va a pasar. Claro. Porque uno no puede ver el futuro, ¿no? En otros métodos pues uno diseña una historia, uno diseña un guión, una línea guía, ¿no? Pero la crónica es un género tan interesante porque pues, lo primero es conseguir al entrevistado, ¿no?
Entonces, ahí pues está el periodista sabueso, un poco canalla también, ¿no? Porque, por ejemplo, Genaro Leo Parker, ¿no? ¿Ese fue el más difícil que tenías que entrevistar? De ese libro. En principio sí, porque digamos es alguien que no te da una entrevista sino más, no te deja observarlo sino más, ¿no? Entonces lo que yo decidí hacer fue hablar llamarlo, conseguir su número, que es algo que los periodistas hacemos, pues, ¿no? Los periodistas conseguimos números. Cuando un periodista te pregunta por un número, siendo su editor, antes estilaba que el editor te responda, pregúntale a un periodista, ¿no? Como que no se puede hacer esa pregunta. Tú tienes que conseguir tu número, tienes que tener tu agenda, ¿no? Entonces, bueno, conseguí su número en plena disputa legal de Panamericana. ¿Se acuerdan toda esta pelea que hubo con los Schultz, ¿no? Hace mucho tiempo? Y en ese momento, digamos, yo ya había pensado en qué decirle. Y esa historia yo la hice originalmente para Gato Pardo, que era una revista colombiana. Entonces yo le dije a Genaro Leo Parker, una vez que hablé con él, además es maravilloso este momento en que escuchas la voz de quien quieres tener, ¿no? Le dije que quería hacer esta historia para Gato Pardo, con una revista colombiana que salía en toda Latinoamérica, porque ellos estaban muy interesados y les daba mucha curiosidad porque saben que usted es uno de los fundadores de la televisión en Latinoamérica, ¿no? Obviamente no me habían dicho eso, o sea, yo había presentado la historia, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, pero tampoco era totalmente falsa, ¿eh? Tampoco era totalmente falsa, porque ciertamente es una... Como cuando dijiste, cuando entraste a entrevistar a Cromo Gálvez, que eras tu amigo y no eras tu amigo. Claro, esas son cosas que son periodistas, o sea, sí, totalmente, ¿no? Y los que están en televisión, ahora que han sido reporteros y son personas súper respetables, han hecho cosas peores. Todos, los conozco, hemos hecho comisiones juntos. Entonces, en ese momento aparece pues este gran aliado que es la vanidad, ¿no? La vanidad en ese tipo de personajes es fundamental, porque hace que pierdan todo el sentido de la realidad, ¿no? Digamos, hay una película que se llama Almost Famous, ¿no? Casi famosos, de este chico que se llega a ir de viaje con toda la la banda, ¿no? Por todos Estados Unidos, ¿no? Es un chico pues de 16 años, ¿no? Entonces, en algún momento toma apuntes de todo, ¿no? Todo absolutamente. Y esta es una banda emergente en que hay hartas peleas internas, ¿no? Hay como... son gente, digamos, son rockeros, pues, inmaduros que se machetean, ¿no? Y en un momento están en una fiesta, que es una fiesta de rockeros, además eso está ambientado pues, en los 70, es un bacanal, ¿no? Y el chico está en un rincón mirando todo, ¿no? Entonces el chico tenía uno de los rockeros era como que muy cercano a él, y el otro le tenía mucha desconfianza, ¿no? Entonces el que le tiene desconfianza le dice al otro, oye, ¿qué tanto apunta no? Y dice, bueno, está mirándonos, ¿no? Y el que tiene desconfianza le dice, sí, pero no hay que olvidar que él es el enemigo, ¿no? Que él va a contar. Y el que le tiene confianza le responde, sí, es cierto, pero esto es para Rolling Stone. ¿Te imaginas salir en la portada? Entonces eso anula cualquier tipo de ¿no? Incluso yo he visto Laura Bozzo, cuando publiqué esa historia, Laura Bozzo me llamó para gritarme, ¿no? De hecho, en algún momento grabé la conversación y todo. Yo soy una persona paranoica, una persona bastante paranoica, ¿no? Y me dijo que me iba a demandar, que me iban a hacer acciones legales, que había hablado solo con gente que había sido despedida, ¿no? Que
gente que habla por el resentimiento, ¿no? Yo te he tenido, la típica, yo te he tenido en mi casa, ¿no? Eso lo he escuchado siempre, yo te he abierto las puertas de mi casa, yo soy un periodista, señora, por favor, ¿por qué le abre las puertas de su casa a un periodista? Entonces, digamos, me llamó para gritarme, para increparme, ¿no? Y incluso anunció que me iba a hacer acciones legales en los medios, y los medios lo dieron como por hecho, pero mentira, era una bravuconada, ¿no? Sin embargo, años después, o sea, yo me entero, para que veas cómo es esto de la vanidad, ¿no? Que ella alguien hace una nota en el camerino de ella, ya viviendo en México, ¿no? Cuando ella estaba viviendo en México, y ella tiene recortes, ¿no? Y entre sus recortes está esa crónica. Entonces, digamos, es como, o sea, hay que ponerse en el lugar también de estas personas. Imagínate la vanidad que te puede generar ser el centro de atención de una publicación, ¿no? Entonces, bueno, para volver a Genaro, con Genaro pasó esto, ¿no? Entonces yo le dije que sí, que estaba muy interesado, ¿no? Y además en ese tiempo se había puesto en duda que él fuera el dueño. Él se había puesto en duda un poco su identidad como broadcaster fundador, ¿no? Entonces yo, digamos, le dije esto y él como que se ablandó y me dijo, ya anda el sábado vaya, no me tutela, por supuesto, vaya el sábado a dar una pregunta hermosa, ¿no? Sí, el sábado lo espero, ¿no? Así como con esta voz de malo que tiene esta persona. Y ya, ¿no? O sea, como que ahora, si te fijas, digamos, aquí no hace lo que a veces tienes que hacer, que no es mucho tiempo el que tengo con él. O sea, tengo solamente una mañana. Una mañana en la que pues, hacemos todo un periplo, me enseña cosas, ¿no? Me enseña su ambiente familiar. Es ahí cuando aparece esta imagen en que su hijita, ¿no? Que su hijita pues tiene en ese momento 6 años y además se llama Estrella. Además, Genaro Delgado Parker fue conocido por ser el creador de Estrella, ¿no? Entonces, esta niña pues es la ingreída de su papá, además se apellida Delgado Parker, o sea, como que hizo una tricuñuela legal para inscribirlo así. Y tiene una amiga, o sea, se hace amiga de la hija de la empleada, ¿no? Entonces Delgado Parker, en un momento en que estamos hablando, la mira como a esta distancia, la distancia de la pared, ¿no? Mírala, me dice, mírala, ¿no? Estrellita, mírala. Esa es una nueva adopción que ha hecho Estrellita, ¿no? Adopción, entonces, sí, es una adopción. Él había adoptado a la hija de la empleada, ¿no? O sea, es como, ¿no? Entonces, claro, con un gesto muy, muy doméstico, muy íntimo y muy sincero, ¿no? A mí, digamos, eso que dices de las situaciones, a mí, digamos, yo aprendí que cuando, por ejemplo, estás con alguien en una situación familiar, hay elementos que hacen que la gente saque su verdadero yo, o un yo interesante, ¿no? Porque no hay tal cosa como un verdadero yo, ¿no? Los niños son una de esas cosas, o sea, cómo alguien reacciona con sus hijos, con sus niños. Los animalitos también son una cosa, ¿no? O sea, los animalitos, los novios, ¿no? Eso, Laura Bozzo en un momento pues que está hablando, que además está con dolor de muela, y Cristian Suárez se trata de escapar, ¿no? O sea, Cristian Suárez así estaba tratando, todo caleta, además, como si alguien caminara así, ¿no? Entonces lo vemos, y claro, y me dice que apague la grabadora, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, yo he llegado a la conclusión, y eso alguna vez lo he hablado con los alumnos cuando doy talleres, es que siempre pasa algo, ¿no? Lo que te decía, que la crónica tú no tienes certezas, pero sabes que algo va a pasar. O sea, no sabes cómo, no sabes de qué forma, pero algo va a darte esa luz sobre todo lo demás, ¿no? Y eso es un poco lo que se procura, ¿no? Yo no tengo problemas, nunca he tenido problemas en meterme en la crónica, o sea, digamos, el yo nunca ha sido un problema para mí, me parece que lo dosifico, trato de dosificarlo de alguna forma, pero también la gente
digamos, también sabes de alguien por cómo se comporta frente a un reportero, ¿no? O sea, ¿no? Y así pues van generándose situaciones, ¿no? Por ejemplo, hay un momento que releí ahora, una de las crónicas que más me llamó la atención cuando la releí fue la de Rafael Osterman, ¿no? Que es este chef que es el chef del Rafael, ¿no? Uno de los chefs más importantes del Perú. Y que claro, su identidad estaba muy basada en la contraposición a Gastón Acurio, ¿no? Entonces, él era totalmente cosmopolita, él era el chef internacional más importante antes de la llegada de Virgilio, probablemente. Y en un momento, y eso también me encanta la crónica, que te permite estas cosas como escénicas, ¿no? En un momento estoy en la cocina y ya no está él está atendiendo adentro, y yo me quedo con sus cocineros, ¿no? Entonces, poco antes ha estado gritando él, ¿no? Está puteando a todo el mundo porque algo había salido mal, ¿no? Entonces yo les pregunto a ellos, oye, ¿qué onda, no? Siempre es así, uy, es peor, me dicen, ¿no? Y me muestran, pero mira cómo, digamos, esta imaginación de la gente, imaginación de evidencia, ¿no? Me muestran la puerta de un... La puerta de un, que será pues un frigobar, ¿no? Una cosa así, llena de hoyos, ¿no? Esas son las patadas que da, ¿no? Entonces, eso es tan nítido, ¿no? Nosotros buscamos, a nosotros no nos sirve de nada como cronistas decir, se enfurece con frecuencia, no, eso tiene el rango de evidencia, esa imagen, eso es lo que a mí me encanta y luego entendí más, esa imagen es imagen mental para ustedes también. O sea, hay imágenes que llegan con toda su nitidez, ¿no? Por más que no hayas visto nunca la cocina de Rafael. Y lo que me dijo, y yo le dije, wow, ¿no? Y lo que me dijo alguien acto seguido es que se ahombra, pues. Entonces, fue muy gracioso porque Rafael Osterman es un tipo siempre bastante delicado, bastante afeminado también en muchas cosas, ¿no? Era como delicadísimo, amaba poner flores en el medio, tenía esta imagen ambigua, ¿no? Entonces, este momento de los empleados,